Decía Albert Camus que convertir la desesperación en algo normalizado es peor que la desesperación misma. Desesperarse, es decir, perder la paciencia y la tranquilidad, implica llegar a desquiciarse por una situación que parece no tener remedio. Esto es exactamente lo que ha sucedido con la política en España. Se ha convertido en la desesperación normalizada, la asunción de que estamos peor que ayer, pero mejor que mañana, y que esta deriva no tiene remedio. Es triste, pero hay que decirlo, no hay país desarrollado que haya manejado peor la situación, las crisis y los desafíos en los últimos 10 años que el nuestro, España. Y si acaso encontraremos dos o tres, con los que compartir el dudoso honor de no haber prosperado prácticamente en nada en las últimas 2 décadas. Sin embargo, esto que parece una cosa, una locura, tiene una explicación. A lo largo de estos años, de estas décadas improductivas, décadas perdidas, nuestros políticos han luchado denodadamente con fiereza contra males mucho más amenazantes que el decaimiento material y, digamos, el empobrecimiento, el no enriquecimiento, el estancamiento de la sociedad española y de muchísimos millones de españoles. Ha luchado contra males mucho más amenazantes que esa situación desesperante en la que poco a poco nos vamos sumergiendo. Estos males son, a saber, el machismo, la homofobia, el calentamiento global, la intolerancia y la desmemoria democrática. De ahí la ley de memoria democrática. En consecuencia, nuestros políticos han tenido que dedicar todas sus energías a identificar pésimas costumbres, hábitos y conductas para tratar de corregirlas y convertirnos en ciudadanos dignos de votarles. Los pobres, las pobres criaturas de nuestros políticos no han tenido más remedio que combatir amenazas y lacras mucho más peligrosas que llevar 20 años en el marasmo, en la desesperación. Esto significa que el problema nunca fue para la política y para los políticos, nunca fue el empobrecimiento, nunca fue esa desesperación que hay en el día a día de las personas de ver que cada vez les es más difícil salir adelante. Eso no es prioritario. El empobrecimiento, lo material, la economía, es impropio de las almas bellas, de esa concepción tan elevada de la política. La política ha de ser ante todo una batalla moral. Si esto no se entiende, este enfoque no se entiende nada de lo que sucede. Vamos a ir al nudo gordiano del problema. Yo creo que no hace falta ser un avezado analista para comprobar que el pánico moral se ha apoderado de la política. Si echamos la vista atrás, descubriremos que prácticamente en todas las confrontaciones políticas en España se produce este fenómeno. Es decir, el pánico moral, el enfoque del pánico moral se adapta como un guante a este concepto. Voy a poner algunos ejemplos, desde el caso de la manada, pasando por la forma abusiva en que se abordó la pandemia, ese miedo atroz que se utilizó desde el poder para tener a las personas quietecitas bajo estados de emergencia inconstitucionales, y muchos de ellos, muchas de las personas encantadas, pasando por los cánticos de aquel colegio mayor, Elías Auja, o incluso más recientemente el episodio chusco de los WhatsApps privados de estos estudiantes de magisterio de la Universidad de La Rioja, que eran poco menos que violencia sexual, aunque fueran privados, el escándalo del beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Podemos seguir y seguir y seguir. Ahora tenemos otro enfoque ya desde el punto de vista del pánico moral, la celebración del Día de la Bisexualidad, que ya no es una celebración, sino es una admonición. Es una admonición, es decir, si usted no aplaude la bisexualidad de alguien, es usted moralmente execrable. Sea como fuere, el pánico moral ha sido el mecanismo empleado especialmente por la izquierda, pero no solo por la izquierda, para controlar la política y convertirlo en esa actividad desesperante, que no atiende los problemas
más acuciantes de las personas, sino que se dedica a moralizarnos. Pero vamos a ir al principio del asunto. ¿Qué es el pánico moral? Bueno, el pánico moral lo define en 1972 un sociólogo, Stanley Cohen, en un libro titulado False Devils and Moral Panics. Ahí es donde acuña el término pánico moral y explica su dinámica, cómo funciona el pánico moral. Las fuerzas vivas, es decir, sujetos en posiciones de poder, políticos, personas con cierta influencia, intelectuales, activistas, o simplemente con capacidad de influir en la opinión pública, los periodistas, opinólogos, señalan un comportamiento o un grupo como encarnación de la maldad, ¿no? Provocando preocupación y miedo, sentimientos que se exacerban hasta desencadenar una fuerte hostilidad hacia determinadas actitudes y colectivos. De esta forma instigan a la multitud, a la gente, a lanzarse ciegamente contra el supuesto mal. Neutralizando de esta forma el pánico moral, lo que tiene es una capacidad de neutralizar cualquier posibilidad de debate racional y dificultando la búsqueda de soluciones adecuadas, si es que son necesarias, y sobre todo, desviando la atención de la crítica al poder político. Los ejemplos que he puesto de cómo funciona la política española anteriormente son bastante recientes y están frescos en nuestra memoria, pero podemos remontarnos más atrás en el tiempo y encontrar sucesos donde el pánico moral ha tenido un protagonismo indiscutible. Uno de los más significativos nos retrotrae al año 2002. Me refiero al hundimiento del buque petrolero Prestige, que derivó, desgraciadamente, en un desastre ecológico. Un accidente tan controvertido como complejo, en el que influyeron infinidad de circunstancias y cuyo principal responsable, no convendría olvidarlo, más allá de factores humanos, fue en realidad un fuerte temporal. Si no hubiese habido temporal, no hubiese habido desastre ecológico. Sin embargo, el tratamiento por parte de la izquierda del suceso del Prestige rápidamente dejó a un lado el debate racional, el análisis de lo que había ocurrido, las circunstancias y todos los factores que hubieran podido influir, entre ellos el temporal, es lo más evidente, ¿no? Eso quedó al margen. Y trasladaron el suceso a un terreno mucho más manipulable, el emocional. La catástrofe ecológica que siguió al hundimiento del buque no fue resultado de una sucesión de desdichas y decisiones más o menos desafortunadas, que habría que haber analizado de verdad, sino producto de la maldad. La aparente incompetencia del gobierno de entonces, el de Mariano Rajoy, era, desde este enfoque, mucho peor que incompetencia. Era desidia, es decir, la lógica dejadez de quien desprecia el bien común. De esta forma, la izquierda no solo capitalizó la catástrofe para utilizarla en su propio beneficio, sino que al asociar a la derecha, ese gobierno se supone que era de derechas, con el mal que la había provocado, pudo enardecer a la multitud y lanzarla contra ella. El suceso del Prestige acabó convirtiéndose en un pánico moral de libro, tal y como Stanley Cohen lo define y lo articula. Los políticos, activistas, periodistas y ecologistas de izquierda señalaron un comportamiento o un grupo, en este caso un gobierno de derechas, como encarnación de la maldad, provocando preocupación y miedo e indignación e instigando a la multitud a lanzarse contra él. Cuando el pánico moral se desata, tiene un mecanismo tan potente, tan irracional, que precisamente los juicios racionales desaparecen y son suplantados por juicios morales. De esta forma, quien desafíe este mecanismo, sea un particular o un político, será, por definición, un malvado. Pero el pánico moral no se limita a los casos que he citado y otros que me dejo en el tintero, son muchísimos. También está presente en cuestiones que trascienden la política nacional, como el cambio climático, porque en el cambio climático, por más que se apele a la ciencia, pongamos unas comillas a eso de la ciencia, porque la ciencia no es algo unitario, uniforme, una especie de ente en el que no hay ningún tipo de desacuerdo y que unánimemente llega a determinadas conclusiones. La ciencia no es así y todos deberíamos saberlo.
Se recurre a la preocupación y el miedo en el cambio climático para instigar a la multitud a lanzarse contra actitudes, usos y costumbres malvados, que serían los responsables del apocalipsis climático. De esta forma, tal como el sociólogo Stanley Cohen lo define, se neutraliza el debate racional, se imponen medidas arbitrarias y se elimina la imprescindible crítica del poder político. Es decir, no podemos entrar a valorar si esas medidas son eficientes, son adecuadas, son oportunas, funcionan o no funcionan. Es decir, se elimina el control y la crítica a aquellos que toman esas decisiones, que son generalmente el poder político. Así, de esta forma, quien disienta no ya del hecho de que pueda haber un cambio climático, sino de la forma de abordarlo, quien disienta es, por definición, un negacionista. Es decir, es la encarnación del mal. Todo esto viene a colación de muchísimas cosas en la política española. Es decir, la política española ha funcionado y funciona invariablemente no a la atención de la realidad de los problemas, al estudio de esos problemas, al debate de esos problemas, ya cómo es mejor afrontarlos o cómo se pueden afrontar. No. Aquí no existe esa postura. Existe la postura de que inmediatamente algo es considerado malvado, una actitud negativa, una actitud perversa, moralmente inaceptable, y inmediatamente hay que lanzar la opinión pública contra esa posición, o contra esa persona, o contra ese grupo de personas. El pánico moral, sea mediante la preocupación, el miedo o directamente la alarma, el alarmismo, nos impone una asimetría insuperable porque coloca invariablemente nuestras preferencias o necesidades individuales frente a una supuesta amenaza común. Nosotros ya no hacemos las cosas porque creemos que es lo mejor, porque nos interesa hacerlas, no porque queramos hacer mal a nadie, sino porque perseguimos objetivos bastante razonables, por ejemplo, poder trabajar y salir adelante. Esto ya no puede ser dentro del pánico moral, porque en el momento que tú haces algo que es considerado incorrecto, entra la mecánica de la condena moral y por lo tanto tú ya como individuo, tus necesidades desaparecen frente a la opinión mayoritaria. De esta forma, si queremos defender nuestros derechos, como el derecho a trabajar, algo tan elemental como eso, o porque tenemos que trabajar a la necesidad de un vehículo privado, a usar un vehículo privado, defender nuestros derechos que se articulan en hábitos y costumbres o atender a nuestras aspiraciones, estaremos solos frente a una idea masiva del bien que no tolera al individuo. No podremos defender nuestros intereses porque al hacerlo, de alguna forma siempre atentaremos contra ese prójimo, que es un prójimo colectivo. Esta forma de entender la política que domina la política española, pero la domina manu militari. Manu militari. No, aquí no es simplemente que haya casos y ocasiones en los que el pánico moral de repente se utiliza. No, es sistemático. La forma de conducir a la opinión pública, a la sociedad española y de hacer la política se basa en el pánico moral. En todo, en todo. Cualquier suceso o acontecimiento, incluso el más nimio, se eleva a la categoría de amenaza general, de alerta general, de alarma social. Es decir, a la categoría de pánico moral. Es verdad, por lo tanto, como digo, que los españoles nos hemos empobrecido y bastante. Eso está en los datos, no es una opinión, es algo objetivo. Pero qué duda cabe que nos hemos enriquecido moralmente hasta el punto de ser millonarios en buenas intenciones y buenos deseos. ¿Qué es lo que la política española vende? No soluciones a problemas reales, sino buenas intenciones y buenos deseos. Y sobre todo una moral muy elevada. De esta forma, los beneficios que los políticos nos han proporcionado cuando nos paramos a pensar, si es que conseguimos pararnos a pensar, los percibimos, en el mejor de los casos, intangibles. Yo no vivo mejor que hace 10 años. Vivo peor que hace 10 años. De hecho, vivo prácticamente igual que hace 20 años.
Eso si no tenemos en cuenta determinados factores. Porque si los añadimos a la ecuación, igual nos llevamos un susto y nos damos cuenta de que estamos peor que hace 20 años. Quiero decir con esto que, en el mejor de los casos, los beneficios de la acción política de estas 2 décadas pueden parecernos como intangibles. No los percibimos realmente en el día a día, no vivimos mejor. Pero son enormemente valiosos para la sanación de nuestro espíritu. Oye, somos más pobres, pero somos mucho mejores personas. Somos personas mucho más correctas, tenemos hábitos mucho más adecuados, mucho más aceptables, moralmente estupendos. ¿Qué ocurre? Que la lucha, el pánico moral no va a cesar nunca. Es una palanca de poder. ¿Y cuál es la excusa para que el pánico moral nunca se acabe? Pues la izquierda, no solo la izquierda, pero fundamentalmente la izquierda, lo que nos dice es que todavía esta batalla está por ganarse. Esta batalla no ha terminado. Hay que redoblar los esfuerzos, por supuesto, los recursos y las políticas. Estamos atascados en esta batalla, ¿no? ¿Y por qué estamos atascados en esta batalla? Ahí viene otra vez la moral. Estamos atascados en esta batalla que consiste en aceptar nuestra culpa, en que somos ciudadanos que dejamos mucho que desear, por culpa, y valga la redundancia, de los machistas, los franquistas, fascistas, negacionistas, bifobos o lo que sea, que se resisten con uñas y dientes. Es esta política, este enfoque de la política, lo que está resultando desesperante, esa desesperación normalizada, ¿no? Que ya muchas personas dicen esto no tiene remedio, está presente, como digo, en muchísimas personas. Es un estado de ánimo que está muy presente. Sin embargo, a muchos debe consolarles, ¿no? Por eso seguramente 8 millones de personas votaron al Partido Socialista Obrero Español, seguramente para salvar su alma. Y eso significa que aunque tú no lo compartas, no lo veas así, no lo consideres ventajoso, sentirse moralmente superior es una transacción estupenda, es un gran negocio. Por tanto, lo que viene a decirnos esta situación endiablada, es que, chico, deja de escupir contra el viento. Esto viene a colación, por ejemplo, ahora del grandísimo debate que se ha convertido del día a la noche en el ser o no ser de la democracia y el pluralismo en España, que es el polilingüismo. Un polilingüismo que no consiste en que las personas en cada región hablen las lenguas que consideren oportunas, no. Ese plurilingüismo y ese pluralismo consiste en trasladar e imponer el uso de esas lenguas en el Congreso de los Diputados, que es, digamos, el foro de representación popular por antonomasia. Es decir, digamos, la institución que representa o debe representar la voluntad del pueblo. Aquí, entonces, entramos en otro pánico moral. Ya hemos entrado en otro pánico moral. Aquellas personas que no entienden que sea pertinente que en el Congreso de los Diputados se imponga el tener que hablar todas las lenguas y llegar a la situación de tener que utilizar traductores simultáneos con ejemplos tan ridículos como, por ejemplo, que el representante del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, cuando hable en el Congreso al catalán, representante de algún partido catalán, le tengan que traducir del euskera al español para que lo entienda el catalán. Y no entender una cosa fundamental, que no hay que entrar en debates nacionalistas, sino simplemente entrar en el que el Congreso es el lugar sagrado de la representación popular, donde los políticos tienen que hacer propuestas, debatirlas y llegar a acuerdos para legislar, para hacer políticas. Simplemente es un lugar donde lo principal, el elemento fundamental, es la comunicación y el entendimiento. Ya sé que en la política española en general lo del entendimiento iba a decir una grosería, pero no importa nada.
Ya tenemos bastantes problemas, la política básicamente se ha convertido en la guerra por otros medios, por lo tanto el entendimiento, el diálogo, el debate se han ido por el sumidero. Ya estamos bastante mal en ese aspecto. Lo que nos falta es convertir el Congreso de los Diputados, donde deberíamos entendernos y facilitar el entendimiento, añadir otro elemento más de incomprensión y de dificultad, como es convertir las lenguas, la lengua, el idioma. En realidad, una lengua es un instrumento de comunicación, fundamentalmente, no de distinción y mucho menos de superioridad, sino que si tiene alguna utilidad es que sirve para que nos entendamos, pues como digo, convertir el Congreso de los Diputados en una torre de Babel. Es decir, precisamente Dios condenó a Babel a no tener un mismo idioma, sino a tener que entenderse pues manejando numerosas lenguas diferentes, lo cual hacía que el entendimiento fuera imposible. Se fue la condena. Pues nosotros estamos dispuestos a llevar eso al Congreso de los Diputados. Y no solo eso, sino a convertirlo en una causa política, vamos, de prioridad absoluta. Y no hay ningún problema, ninguna cosa en España que ahora mismo pueda hacer frente a este debate. Porque el plurilingüismo en el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cuestión política de primerísima magnitud. Sabemos que, primero, que presentarlo como pluralismo es una broma macabra. ¿Por qué? Porque si fuera de verdad plural, pues igual que tú hablas en catalán en el Congreso, el español que viva en Cataluña o en el País Vasco no necesitará tragar con una lengua concreta, en el euskera o el catalán, para, por ejemplo, optar a un empleo en la administración o para ser maestro, o para una infinidad de cosas. Si hubiera pluralismo, esa condición no existiría, daría igual el catalán que el español. Al fin y al cabo, es una lengua que habla todo el mundo. ¿Qué es la ventaja que tiene? Si hablamos de riqueza, el español, en este sentido, es mucho el que más riqueza puede aportar, por la sencilla razón de que todo el mundo lo conoce. Y como el idioma debe ser para comunicarse, esa es su función, pues aquel que lo cumple con mayor eficacia es el que más riqueza puede proporcionar, mejor servicio. Pero no, todos sabemos que no tiene que ver con el pluralismo. Al contrario, tiene que ver con la negación. El hecho de que se imponga a hablar en cualquier lengua regional en el Parlamento no es una afirmación de esas lenguas y una recuperación de esas lenguas, sino que implica la negación del español, porque no se le coloca al mismo nivel, ¿no? Eso digo que se haría si esto se extendiera a esas regiones gobernadas por partidos nacionalistas autóctonos que establecen justamente el principio contrario, es denostar el español y, a ser posible, impedir que se utilice aquello que pueda. Vigilar en los recreos a los niños, como digo, como convertirlo en condición sine qua non para optar a un trabajo en la administración, a ser médico, pediatra, infinidad de cosas. No, sabemos que no es pluralismo. Y también sabemos que todo este rollo del pluralismo y el plurilingüismo, llevado a un bien democrático indiscutible, es una filfa, es una trampa, es una mentira, porque en realidad este tema está ahí porque a Sánchez le interesa. Si no, no estaríamos en esta situación. Nunca hemos llegado a esta situación y estaría el Parlamento atendiendo a otras cuestiones. Hemos llegado ahí porque a este señor le interesa y está negociando su investidura y tiene que negociarlo con quien tiene que negociarlo. Y estos le van pidiendo cositas y él con tal de ser investido, pues va proporcionando aquello que va pudiendo. Y en este caso, pues ha transigido con esto. Todos sabemos que si por algún extraño azar, bueno, no sé si todos, pero yo estoy convencido, y no es ninguna broma, que si por algún extraño azar la investidura de Pedro Sánchez dependiera de la conferencia episcopal, pues este tipo
no tendría ningún inconveniente en convertir el catolicismo en religión de Estado. Y lo haría además por la vía rápida, por decreto. Y todos sus periodistas amigos y medios amigos y activistas amigos vestirían esa decisión como una decisión perfectamente racional, no solo racional, sino moralmente imprescindible. Y lo haría. En este caso, como no depende de eso, de la conferencia episcopal, pero depende de otra conferencia episcopal, peor, sin duda, que son las iglesias nacionalistas, pues nos ha metido el plurilingüismo en el Congreso. Yo, como digo, no es un enriquecer, es empobrecer. Primero porque complica la comunicación. Sí, a mí no es tanto el gasto que pueda suponer que haya traductores y televisiones, hay pantallas que pongan la traducción simultánea, y el gasto que pueda suponer, que hombre, no van a ser 2 euros, pero tampoco va a ser una partida presupuestaria extraordinaria. No, pero el coste es un coste mayor, primeramente, de lo que cueste llevar a la práctica el plurilingüismo. El coste es, seguramente, para empezar, estoy convencido de que tener que andar con traducciones simultáneas, sin duda alguna, es inevitable que va a llevar a algún error. Va a producirse algún error de entendimiento y va a haber algún fenómeno chusco, pues, gente que está votando una cosa al revés. Comunistas que votan cosas al revés, o que no han terminado de entender lo que les está diciendo su colega vasco, porque están intentando escuchar y, bueno, pues igual la traducción en un momento dado tiene un pequeño retraso o un error, o simplemente no leen bien lo que está escrito en la pantalla gigante donde va apareciendo la traducción simultánea. Es decir, está complicando las cosas, y eso, la complicación siempre tiene consecuencias. Siempre produce fallos, errores de comunicación. No hay que ser un facha, simplemente hay que llevar al terreno racional. Es necesario esto. Si nosotros no estamos prohibiendo en sí, no queremos que se prohíba ninguna lengua. Lo que queremos es primar otra cosa, y es que el Congreso, que es el lugar más sagrado de la voluntad popular, se supone, claro, donde estamos representados por intermediación los ciudadanos, mediante el voto, pues sea un lugar donde la facilidad para entenderse sea la máxima posible. A mí no se me ocurre algo más desagradable, más molesto, para demostrar que todo esto no va de poner otras lenguas al mismo nivel que el español y no discriminar y aceptar el pluralismo y la riqueza cultural, que ver al tío este de RC, a Junqueras, ahí a pie del Parlamento, jactándose del logro que han conseguido, que básicamente lo que nos viene a decir a los españoles es que, fijaos en la sede de vuestra voluntad, donde tenéis que estar representados, os hemos metido nuestras lenguas a capón, pero no solo es que hemos metido vuestras lenguas a capón, es que en vuestra sede de representación popular hemos expulsado el idioma español, vuestro propio idioma, y en la forma en que tenéis habitualmente de entenderos y de entendernos nosotros mismos. Porque luego este señor, cuando se reúne con su homólogo vasco, no tienen un traductor simultáneo. Hablan en español, puñeta. ¿Por qué? Porque es más eficaz. Es más cómodo, es rápido, eficiente. Nadie estudia chino mandarín, salvo algunas personas que sean filólogas, por placer. La gente estudia chino mandarín porque tiene necesidad, porque va a trabajar allí, porque va a hacer negocios allí, porque va a vivir allí. Entonces, eso que es una herramienta de comunicación, en este caso es un obstáculo, porque hay una lengua distinta que no conoces y tienes una barrera. Tienes que estudiarlo para superar esa barrera, no te queda más remedio. En ese caso no tienes más remedio. Pero no lo haces por gusto. Y ahí el idioma se demuestra que igual que es un instrumento de comunicación, cuando hay muchas lenguas, pues las lenguas se convierten también en barreras. Traer todas esas barreras y meterlas en un congreso, pues no lo puedes vender como
salto cualitativo democrático y de enriquecimiento cultural. Oigan, no. Las lenguas, usted las puede considerar riqueza en tanto en cuanto cumplen una función para la que fueron ideadas, pero no cuando cumplen una función distinta, que es la de separar, la de marcar diferencias, la de incluso marcar superioridades. Porque estás negando, al afirmar esa lengua, no estás poniéndola al mismo nivel que el español, sino que al afirmar esas lenguas e imponerlas en el Congreso, lo que estás haciendo es desplazar al español, que es el idioma que, guste o no, hablan todos los habitantes de España, salvo los que acaban de llegar y son extranjeros, que tienen que aprender, igual que nosotros cuando vamos a China. Y esta es una cuestión, es decir, yo creo que ya va siendo hora, primero, de denunciar que esta política del pánico moral, cuando la política es capturada por el pánico moral, no hay solución. Entramos en eso que decía Albert Camus, en que la desesperación se convierte en algo normalizado, y eso es peor que la desesperación misma. Pero, sobre todo, tenemos que entrar a una cuestión fundamental. Oiga, que esto es un puro circo, una representación de intereses, puramente de intereses. Y que quizá nos tenemos que tragar la pastilla roja para llegar a una tristísima conclusión, que el Congreso de los Diputados no representa al pueblo. Nadie ha ido, que yo sepa, no ha habido una multitud, ni siquiera una multitud catalana o vasca. Es que ni siquiera una multitud de españoles que han estado dando la matraca a los políticos y decir, es que sin pluralismo y sin todas las lenguas en el Congreso, esto no puede ser. ¡Qué horror! ¿Qué imagen vamos a dar al mundo? ¿O qué tipo de injusticia estamos tolerando? Que yo sepa, y seguramente tú también, eso nunca ha estado ahí. Sin embargo, de repente, por intereses de uno por querer ser investido y de otros porque están en lo que están, en su nacionalismo y su secesionismo RQR, dividir y enfrentar ambos a los españoles, unos porque tiene unos fines que con el enfrentamiento es, digamos, un medio, y los otros porque directamente su fin es separar. Pero bueno, lo que quiero decir es que nos tenemos que tomar la pastilla roja para quizá descubrir una realidad muy desagradable. Y es que el Congreso de los Diputados no representa al pueblo, que es la cámara de eco de las cúpulas de los partidos, de las tribus, si acaso de intereses, determinados intereses, de un grupo de personas, porque da la sensación, no solo en este tema, sino que el Congreso en realidad expresa la voluntad de 3 o 4 personas, de los jefes de los partidos, que hacen las cosas no por una cuestión de interés del español, de abordar problemas reales y de intentar no buscar soluciones, pero sí poner los medios para que las cosas nos resulten más fáciles a los ciudadanos. El Congreso se ha convertido en un club de deseos y voluntades privadas, de intereses privados. De hecho, diría que España misma entera está en manos de 12 nombres, de 12 nombres propios, de 12 hombres sin piedad o mujeres. En realidad, lo que viene a ser la política y lo que produce esta desesperación tan profunda es que la política se ha convertido en una impostura. Una impostura enorme. Es decir, aquí no hace falta realmente tener ningún proyecto. Proyecto de verdad. Estas son las ideas que tenemos, los planes que tenemos para esto, para lo otro, para mejorar aquello, para quitar estas barreras, para facilitarle a usted la vida. No, no. Aquí no importa el proyecto. Aquí lo que importa es ser un consumado impostor. Eso, sin más alardes, sin más aditamentos, eso a palos secos el sanchismo. Y desgraciadamente también en buena medida el Partido Popular. Pero en menor medida. Sí, en menor medida. Pero yo tengo la duda de si es en menor medida porque tienen algún principio por ahí escondido que todavía les salva de caer en la ruindad absoluta, o simplemente lo practican en menor medida porque son más incompetentes. Pero no por falta de ganas. Hay que salir de esta envolvente. Y desde luego, combatir el pánico moral no se consigue o no se debe hacer, por sentido común, con otros pánicos morales.
Dicen, vamos a hacer una guerra de pánicos morales, ¿no? Lo que llaman una guerra moral, podemos llamar, una batalla moral, ¿no? Mi moral mejor que la tuya es peor que la mía. Y entonces vamos a combatir, vamos a convertir la política en una batalla moral. Aquí hay que romper este círculo vicioso y salirse de él. ¿Y cómo se hace eso? Es bastante sencillo. Lo que no es tan sencillo es el trabajo de estudio, de análisis, de elaboración de propuestas, de capacidad de comunicarlas y sobre todo de la insistencia y de la determinación en comunicarlas. Hacerlo bien. Sobre todo, es sencillo porque básicamente esto consiste en decir, mira, ya está bien de pánicos morales, de que cada vez que alguien tiene una preferencia, convertirla en política nacional. Es decir, ahora estamos con la celebración del Día Mundial de la Bisexualidad. Pues mire, oiga, sea usted lo que quiera, pero no me torre. A mí no me importa, a mí personalmente no me importa que usted sea bisexual o sea lo que sea. Eso elíjalo usted. Lo elija o porque genéticamente es bisexual. No voy a entrar ni siquiera en esa discusión. Yo no le voy a juzgar. Eso es falso. Es decir, a nadie le importa realmente eso. Hoy en día, a mí poca gente le importa. Importa cómo seas. Importa si hace un negocio contigo, que tengas palabra. Importa que no seas un matón o un delincuente o una persona, pues, chusca. Importa, pues, que seas una persona con la que se pueda uno comunicar. Importa, pues, oye, que seas una persona aseada, que duche regularmente. Importan otras cuestiones que son pura urbanidad. Cuestiones elementales de la convivencia con los demás, de respeto a los demás. Que yo si tengo respeto a usted, a ti, y que queda contigo, pues hombre, voy aseado. No solo por mi bien, es también por una deferencia al otro. Una cuestión de urbanidad. Pero a mí no me importa que seas lo que seas en tus cuestiones sexuales. No. Pero aquí vamos de nuevo, es decir, todo este tipo de cositas, que además luego la izquierda escribe en artículos que no es una cuestión menor porque forma parte, es la identidad del individuo. Oiga, mire, la identidad del individuo se compone de muchísimas características. Y una de ellas es su orientación sexual. Pero no se construye la identidad alrededor de una orientación sexual. Porque eso es lo que permite elevar esa condición bisexual o LGTBI o lo que sea a identidad. Es lo que permite luego convertir cualquier desavenencia, no ya a esa identidad o esa preferencia sexual, sino simplemente al hecho de estar propagando todo el rato que soy esto y que mi preferencia sexual es esta, de estar torrando a todo el mundo con lo que tú prefieres hacer en la cama, simplemente decir, mira, esto al ámbito privado, chicos. Simplemente decir eso es encarnar el mal. Porque al no permitir visibilizar esa preferencia, que es su identidad, lo que estás haciendo es agredir al otro. Luego tú eres la encarnación del mal. Ahí tenemos otro pánico moral. Por eso directamente cuando se celebra este día de la bisexualidad, pues directamente aparece acompañado de un término negativo, una etiqueta negativa, bifobia. Ya está preparado, está el pack completo. Bisexualidad y bifobia. Vamos a sacar el Día Internacional de Bisexualidad para no imponer la bisexualidad, sino simplemente convertir la bisexualidad en la identidad de una serie de personas y, por lo tanto, en algo que hay que estar repitiendo todos los días, convirtiendo, digamos, en un elemento sustancial de la política. Y un país cuyos ingresos de la clase media, lo que se considera clase media en España, son exactamente menos de la mitad de Alemania. Bastante menos de la mitad de Alemania. Y de otros países, de Irlanda, la tercera parte. Ya no hablo de otros que ya, bueno, es que ya directamente da vértigo. Eso no es un problema de la política. Es decir, la política tampoco tiene que darnos trabajo, vamos a ver, no nos hagamos líos. Pero la política tiene que servir
para que dejemos de estar estancados, para quitar barreras, para ayudarnos, no entorpecernos nuestros objetivos. Pero en lugar de estar en eso es muy difícil, amigos míos, porque se puede luchar contra el cambio climático a 30 años vista. La izquierda lucha contra todo y contra las cosas más descomunales que podamos imaginar, pero siempre a largo plazo. Es decir, no esperes que esto se resuelva ahora. No, esto es una lucha a largo plazo. Por eso, cuando tenemos que abordar problemas contingentes del momento, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo el encarecimiento disparatado de la energía, ahí es incapaz. La política no sirve absolutamente nada. Es incapaz de bajar una décima la inflación. De tomar medidas que bajen una décima la inflación. Es incapaz de tomar medidas que paren este enloquecido encarecimiento de la energía. Al contrario, todas las medidas que se toman, no solo en España, sino en la Unión Europea, por ejemplo, parecen estar orientadas a que la energía sea cada vez más cara. Entonces, yo lo dejo aquí. Creo que es muy sencillo combatir esta envolvente de la que debemos salir sí o sí. Y esta forma, quizá, dice, ¿cómo derrotar a la izquierda? Pues siempre, precisamente, no jugando su juego. Como digo, es muy fácil salir, es muy sencillo. Es decir, escoger, hacer política de verdad. Ver cuáles son los problemas que de verdad están perjudicando a los españoles, dónde están de verdad los agobios en las familias, en las personas, en esos jóvenes que se quejan porque van a vivir peor que sus padres, desde el punto de vista de la calidad de vida, teniendo en cuenta que este es un estado de bienestar con sanidad y con una serie de cosas, y transporte público subvencionado y tal. No creo que su calidad de vida sea peor que la que había en España hace 50 años. Va a ser que no. Ahora bien, sí es cierto que lo que van a tener muy distinto es su capacidad, su potencialidad de mejora. Sus padres han tenido una progresión en su prosperidad muchísimo mayor de la que van a tener ellos. Eso sí que es verdad. Pero claro, hay que deciros a vosotros los jóvenes que si a ti te molesta esto y te agobia esto y te parece injusto, pues quizá deberías ser el primero en decirle a los políticos, oye, déjate de pánicos morales, déjate de convertir la política en una batalla moral que proporciona bienes intangibles, que nos hacen millonarios, multimillonarios en buenísimas intenciones, y haz algo práctico. Haz algo de verdad que me sirva. Haz que la política sea de verdad útil. Porque la política es necesaria, pero esto no es necesario. Esto es una política contraproducente. Y aquí termino. No me voy a extender más. Y disculpad si me he prolongado un poco, pero voy a decir, para terminar, lo que hay que hacer. Muy sencillo. Analizar todo esto que digo, ser capaz de estudiar, tener un partido, no ya con la gente dentro de él, sino con capacidad de consultar a personas que sepan desde fuera del partido, a las personas que saben de cada materia, ser un partido abierto donde esas personas puedan aportar ideas, no solo ideas, sino métodos, formas de abordar problemas, y que esa convención, ese partido que es abierto, a través de ese debate intenso y pragmático, de verdad, basándose en ideas tangibles, con beneficios que podrían ser tangibles, pues desarrolle una propuesta, un programa tan sencillo que diga, mira, esto es lo que está todo el rato incordiando. Nosotros vamos a dejar de hablar del enemigo y de lo que él propone. Pues vamos a hablar de lo que nosotros proponemos. Estas son nuestras ideas, esta es nuestra visión, estas son nuestras propuestas y estas son las cosas que consideramos que aplicando nuestras propuestas podemos llegar a alcanzar. Si te parecen atractivas, si te parecen interesantes, si crees que eso es bueno para ti, sígueme.
Eso es lo que hay que hacer. No es fácil, pero es sencillo. Muchísimas gracias. Aquí termino. Que tengáis pues, una semana lo más llevadera posible. Y gracias por haber aguantado hasta el final. Eso sí, si os ha parecido interesante, suscribiros al canal, darle a me gusta. El me gusta es muy importante porque es lo que hace que el algoritmo de YouTube pues, nos dé más preponderancia y tenemos que competir con auténticos monstruos. Y nosotros lo único que queremos poner es una serie de ideas que consideramos importantes en disidencia encima de la mesa y que las personas las tengan conocimiento de ellas, las puedan discutir y las puedan, en un momento dado, si se les parecen adecuadas, asumir y difundir. Y eso se hace pues, intentando ayudar en la medida de lo posible a este canal. Nada más, lo dicho, muchas gracias por estar ahí y que tengáis una semana lo más llevadera posible.